Vamos a comenzar la tercera parte de la clase de montaje audiovisual, específicamente de los distintos recursos que nosotros utilizamos tanto en cine como en la televisión para crear un mensaje audiovisual. Este es uno de los primeros términos que vamos a estar utilizando al momento de referirnos al tiempo cinematográfico. La elipsis no es más que la supresión de las partes de la historia que no alteran el sentido de la misma. Si nosotros nos vamos a la gramática, la elipsis es la supresión de partes de la oración que al suprimirlas no se altera el sentido de la oración. Por ejemplo, María compró un televisor de 50 pulgadas. José también compró un televisor de 50 pulgadas. Si hacemos elipsis a esta oración, podríamos decir, María compró un televisor de 50 pulgadas y José también. Es decir, que suprimimos la última parte, pero aún así se sigue entendiendo la oración. Bueno, en la elipsis hay un proceso similar. Se busca suprimir partes de la historia que no son relevantes, pero se busca además que no se pierda el sentido de la historia. ¿Qué se consigue con la elipsis? Avanzar en el tiempo. Por ello es un recurso muy importante al momento de hacer un guión y por supuesto de realizar una película. Pongamos un ejemplo. ¿Cuánto tiempo le llevaría a una persona prepararse para salir a cenar? Supongamos que un hombre invita a una mujer y le dice, te invito a cenar a las 8 de la noche. Esta mujer tendría que prepararse para ello, para lo cual tendría que bañarse, vestirse, maquillarse, escoger su ropa, finalmente salir de la habitación, montarse en el vehículo, ir hasta el restaurante y finalmente comer. Todo este proceso podría llevar, dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, podría llevarse minutos y hasta horas. Por ese mismo motivo, todos estos procesos no se pueden llevar en tiempo real dentro del cine. Es necesario suprimir todas estas partes innecesarias y precisamente esos son los aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de hacer una elipsis. Se suprimen las partes que no son relevantes. Si no van a aportar nada desde el punto de vista de la importancia para la historia o de lo interesante que puede ser, se elimina dentro de la secuencia, haciendo de que el tiempo avance. Entonces, si nos volvemos al ejemplo que le había puesto, entonces podríamos decir que si nosotros hacemos una invitación, si ponemos a un hombre invitando a una mujer para ir a cenar, esto se podría resolver en 2, 3, 4 y hasta 5 tomas y se pasa inmediatamente al restaurante. ¿Cuáles son los criterios al momento de hacer la elipsis? Son que la información sea importante o que la información sea interesante. Si es importante, no se puede suprimir. Si es interesante, se debería incluir dentro de las tomas para que en cierta forma enriquezca a la historia. Entonces, estos son los dos principales criterios. Información importante, información interesante. Este ejemplo que estoy poniendo a continuación es de la película de Snack, Cerdos y Diamantes, en la cual el director logró mostrar cómo el personaje A viaja de Estados Unidos a Londres, Inglaterra, y utilizó 6 recursos visuales en menos de 10 segundos para mostrar esta transición de tiempo y de espacio. Este es uno de los ejemplos de elipsis, ya que se utilizaron cortas, solo algunas tomas dentro de tantas que se pudieron haber utilizado para dar a entender de que ha transcurrido el tiempo. Un ejemplo muy emblemático en el mundo del cine para hablar de elipsis es la primera secuencia de la película animada Up, en donde se muestra al niño, al protagonista, niño, y conoce a una niña que posteriormente va conviviendo con ella, se casa con ella, sigue su vida con ella, realizan planes en conjunto para poder viajar, planes que se ven entorpecidos por determinadas cosas que van ocurriendo en el convivir diario, y bueno, toda esa evolución de lo que es la relación de pareja desde que son niños hasta que ya son ancianos. Estamos hablando que se está manejando aproximadamente unos 50, 60 años de vida de estos dos personajes en aproximadamente 7 minutos. Por supuesto, se eliminan todas estas etapas intermedias y se hace una transición de tiempo o una evolución del tiempo gracias al proceso de elipsis. Bueno, este es un digno ejemplo de lo que es la elipsis dentro del mundo cinematográfico. La elipsis también tiene una variante que sería la paraelipsis. La paraelipsis no es más que la supresión de una parte importante de la historia con fines dramáticos, es decir, que no se va a mostrar
en pantalla, pero a lo mejor se sugiere. Y esto lo que busca es precisamente darle un sentido más dramático a la historia. A diferencia del elixir, donde no se puede suprimir las partes importantes ni interesantes, en el caso de la paralixis sí se suprime una parte importante, pero repito, con un fin dramático. El tiempo diegético es el tiempo correspondiente a la historia. En una película de 2 horas se puede transcurrir las mismas 2 horas. Si se trata de una película filmada bajo lo que se denominaría el tiempo real, o puede transcurrir más tiempo, bien sea semanas, meses, años y hasta siglos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una película que trate sobre la vida de Jesucristo desde que nace hasta que es crucificado, estaríamos hablando que este tiempo diegético sería de 33 años. Si nosotros hablamos sobre lo que transcurre en una semana de historia en la película, tendríamos una semana de tiempo diegético. Si la película se trata una jornada de un día, todo lo que ocurre en un día, estaríamos hablando de un tiempo diegético, bien sea de 24 horas si hablamos de un día completo, o de 12 horas si hablamos desde la mañana hasta la noche. Entonces, este tiempo diegético, repito, va a depender de cuánto transcurre en la película. Pero ojo, no necesariamente tienes que transcurrir más tiempo de estas 2 horas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una película en donde buscamos extender el tiempo, en donde en teoría solo transcurre 10 minutos de historia, en una película de 2 horas estaríamos hablando que el tiempo diegético serían de estos 10 minutos. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el tiempo cinematográfico. Primero hay que hacer una aclaratoria. No es lo mismo que la trama de una película trate sobre el tiempo que el tiempo cinematográfico. Cuando la trama de la película, es decir, el guión está creado para hablar sobre el tiempo o referirse al tiempo o tratar sobre el tiempo, nos referimos a películas como por ejemplo Volver al Futuro, en la cual este personaje viaja hacia el pasado y regresa al futuro. O películas como El efecto mariposa, en donde la persona viaja al pasado y convierte el presente a través de lo que conocemos como las realidades paralelas. En esos casos, así como también La máquina del tiempo, la película La máquina del tiempo, que se trata sobre viajar hacia el futuro, en todos estos casos la trama de la película consiste en el viaje del futuro o el manejo del viaje en el tiempo. No es ese el tiempo cinematográfico. Eso se refiere al tipo de trama que se refiere la película. Cuando hablamos de tiempo cinematográfico, manejamos este término para referirnos a cómo manejamos el pasado, el presente y el futuro dentro de una historia. Es decir, cómo la manipulamos y cómo la mostramos. Entonces, existen 3 tipos de recursos al momento de manejar el tiempo: el orden, la duración y la frecuencia. Cuando nos referimos al orden, se trata sobre cómo vamos a mostrar la historia. Si es de orden cronológico, es decir, donde se maneje primero el pasado, presente y futuro, entonces aquí tendríamos el orden como normalmente se cuentan todas las historias, es decir, en orden cronológico. Entonces, para explicarle más o menos esto, voy a imaginarnos que por escena sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Es decir, que vamos a ir en orden progresivo. Entonces, este es el primer aspecto del orden en cuanto a orden. Tenemos también un orden en reversa. Hay películas que están hechas de atrás hacia adelante, que primero muestran el final, después la penúltima escena, después la antepenúltima y así sucesivamente hasta que llegan a la primera escena y es el final de la película. Ejemplo de esto, la película Irreversible y la película Memento. Son películas que están hechas totalmente invertidas, es decir, que vemos el final, incluso los créditos de la película, y después que vemos la primera escena, que sería la última escena de la película, y vamos en retroceso. Entonces aquí vemos un orden distinto en reversa. Sin embargo, estos órdenes también pueden tener ciertas alteraciones. Por ejemplo, hay películas en donde se manejan distintos tiempos y vamos brincando que si al pasado, al presente, al futuro, y manejamos pasado, presente y futuro como una forma de división, porque en el cine no existe como tal este pasado, presente o futuro a menos que esté bien establecido, porque podríamos estar hablando de presentes. Dentro de las teorías del tiempo que estaba por ejemplo en la guía de Eversetter,
estaba la teoría de San Agustín, que él decía que existe el presente de las cosas pasadas, el presente de las cosas presentes y el presente de las cosas futuras. En pocas palabras, que todas se manejan como presente y al momento de verlo en el cine, en todas se van a realizar como si estuvieran en el presente. Sin embargo, unos presentes pertenecerán a más atrás, es decir, sucedieron primero, los otros presentes sucederían, como decir, en el momento actual, y los otros presentes sucederían en el futuro. Entonces, por eso que hablamos de pasado, presente y futuro. Entonces, en este orden podríamos estar alterando, por ejemplo, películas como las de Alejandro González Iñárritu, varias de las películas de Alejandro González Iñárritu, como Amores Perros, como 21 gramos, como Babel, son historias que se manejan en donde nosotros comenzamos a ver historias alternadas y comenzamos a ver que una escena, por ejemplo, comenzamos con la penúltima escena de la película, después venimos con la primera escena, después venimos con una escena que debería estar a la mitad de la película y después sucesivamente estamos viendo cómo se comienzan a agarrar escenas de diferentes partes del tiempo, de pasado, presente y futuro, y se van concatenando. El espectador se ve en la obligación de ir uniendo, atando cabos para poder determinar qué parte de la historia es del pasado, qué parte de la historia es el presente y qué parte de la historia es el futuro. Y a través de esa concatenación, casi siempre al final de la película, es que llega prácticamente a unir todo y logra dilucidar esa cronología. Pero fíjense que el orden de este tipo de historia es totalmente alternado. Se manejan todo, es decir, pasado, presente y futuro se van mostrando en diferentes aspectos. Asimismo, dentro del orden tenemos el orden cronológico, pero que a su vez es alterado con el flashback o flash forward. Esto es otra forma de manejar el tiempo, pero a través de un salto al pasado o un salto al futuro y retornamos al presente. El flashback consiste en un salto al pasado, es decir, está transcurriendo la historia y nos vamos hacia el pasado con un recuerdo. Normalmente colocan un tipo de filtro para que se entienda de que estamos viendo una escena en el pasado y después volvemos al presente y seguimos viendo lo que está pasando. El flash forward es un salto al futuro. Nosotros estamos tranquilos dentro de la historia y de pronto vemos un salto al futuro de lo que puede estar ocurriendo, lo que va a ocurrir, y regresamos al presente. Ejemplos de películas donde se utiliza flash forward es el Arrival, en donde hay varios flash forward, algo que va a pasar en el futuro, y la película Premoniciones, en donde Sandra Bullock tiene unos flash forward de algo que va a pasar más adelante. Entonces, flashback es mucho más común, es decir, vamos al pasado y regresamos al presente. Entonces, aquí tenemos un orden que en teoría es cronológico, pero existe ciertos saltos al pasado o saltos al futuro. Entonces, aquí tenemos ya el primer punto explicado. Orden. Vamos a la duración. La duración se refiere al tiempo que va a durar las tomas en pantalla. Es decir, estamos hablando de si va a ser mucho tiempo de pantalla o poco tiempo de pantalla, mucho tiempo de historia o poco tiempo de historia. Entonces, aquí nos ponemos a ver primero lo siguiente: existe un tiempo real. Ese tiempo real es el definido que si la película dura 2 horas y la historia se trata sobre 2 horas de vida real, entonces ese es un tiempo real. Es decir, ¿cuánto tiempo me llevaría a ir, por ejemplo, hacia Maracay, ¿no? Maracay serían, ¿qué? 40, 50 minutos. Bueno, imagínense que hacemos una película de todo mi trayecto hacia Maracay y en ese interín podemos ir incluso a otras escenas, pero todo se transcurre en 40 minutos. Estaríamos hablando en tiempo real, sin hacer elixir, por supuesto. Entonces ese es el tiempo real. Cuando hablamos de tiempo real, se refiere a ese que el tiempo de duración de pantalla es el mismo de tiempo de duración de la historia. Pero existen otras dos formas de tiempo fílmico con respecto a duración, que es el tiempo condensado y el tiempo extendido. El tiempo condensado es mucho tiempo de historia en poco tiempo de pantalla. Es decir, que lo que se hace en la elixir, es decir, que si un proceso o lo que te lleve llegar a Maracay, por ejemplo, sean 40, 50 minutos, tú lo resuelvas en una película en cuestión de 1 minuto o de 4 o 5 tomas. Entonces, este es el tiempo condensado. Y el otro es el tiempo extendido, que es poco tiempo de historia en mucho tiempo de pantalla.
Entonces, para explicar mejor esto, ¿cómo se hace para hacer tiempo condensado? El tiempo condensado se obtiene bien sea por la elipsis, la supresión de partes irrelevantes de la historia y vamos avanzando el tiempo, o bien sea por la cámara rápida. Es decir, si ponemos una cámara rápida, por supuesto está avanzando el tiempo. Por ejemplo, los time lapses, cuando vemos un sol que va avanzando, saliendo y se va ocultando en poco tiempo, estamos hablando de una cámara rápida. Por lo tanto, ambas, cámara rápida y elipsis, es tiempo condensado. ¿Cuándo vemos el tiempo extendido? Uno, a través de la cámara lenta. Es decir, si nosotros vemos que un proceso, una persona, por ejemplo, un zombie, una película de zombies, esté apenas a 2 pasos de una persona y camine en cámara lenta, pero no porque camine lento, sino que venga en cámara lenta, entonces aquí vemos un tiempo extendido. Del mismo modo, cuando hacemos los cortes, es decir, la elipsis son cortes, se suprimen partes que no son importantes. Bueno, aquí estos cortes, en vez de hacer que suprimimos las partes importantes, lo que vamos a hacer es extender a través de la acción. Ejemplo de esto es cuánto tiempo lleva cuánto tiempo puede durar que explote una bomba. ¿Cuántas películas no hemos visto que el cronómetro de la bomba dice que hay 10, 20, 30 segundos y la escena dura como por 3 minutos o más para poder salvar a todos los presentes, para decidir si van a cortar el cable azul o el cable rojo, o para enfrentarse a situaciones que hay en el entorno, por ejemplo, un gato que aparece en la escena, y así sucesivamente. Entonces nos encontramos situaciones que alargan la historia, y como no tenemos la imagen fija del cronómetro en cuenta regresiva, sencillamente el tiempo se extiende. Es decir, que porque el cronómetro no está fijo en cámara, nosotros no vemos cuánto puede extenderse o cuánto tiempo tenemos. Entonces, vemos como si el reloj marca que tienen 20 segundos para poder desactivar la bomba, vemos una escena que finalmente la desactivan a los 3 minutos. Eso es tiempo extendido. Finalmente, para ya culminar estos 3 puntos concernientes a el tiempo fílmico, tenemos la frecuencia, y son las veces que una misma escena es repetida dentro de una escena. Es decir, perdón, una misma toma es repetida dentro de una escena. Pongamos que una persona dispara a alguien, ¿no? Y de pronto se vuelve a mostrar el disparo, como el ejemplo que les estoy mostrando a continuación, cuando agarran a esta niña que está en la película Hombre en Llamas. Vemos a Dakota Fanning acercándose a Denzel Washington y la levantan la levantan 2 veces. Y así como esas tomas se repiten también otras. Es decir, que hay como una repetición. Y no quiere decir de que está volviéndose a bajar la niña y la vuelven a agarrar. No, es la misma toma que se repite más de una vez. La frecuencia puede repetirse varias veces, pero cada vez que lo utilizamos estamos prácticamente modificando ese tiempo porque estamos haciendo eventos repetitivos. Bueno, todo esto conforma el tiempo fílmico. En el siguiente ejemplo de la película Los Intocables, es una película basada en hechos reales sobre la persecución que hizo el FBI a Al Capone. Bueno, en esta película hay una escena muy famosa de cuando el grupo de Eliot Ness, de Los Intocables, estaba tratando de capturar, de detener al contador de Al Capone. Bueno, justo esta escena se desarrolla en unas escaleras en donde vemos que un niño comienza a caer por las escaleras. Si nosotros ponemos a determinar cuánto tiempo podría llevarle a ese niño bajar por todas esas escaleras, entonces podríamos decir menos de 30 segundos o 1 minuto cuando mucho. Pero vemos como esta escena se extiende por minutos, es decir, dura minutos y se hace en cámara lenta. Además de ser cámara lenta, mostrando a los personajes cómo se van interactuando, la preocupación de salvar al niño de que cae por las escaleras mientras se dispara, mientras hay un intercambio de disparos con los distintos mafiosos. Entonces vemos como esa interacción entre todos los personajes a través de los cortes pasa de un lado a otro, pasa lo que viene siendo, repito, la cámara lenta, y además de lo que es la utilización del sonido, que más adelante hablaremos sobre eso, para darle cierto dramatismo y cierta extensión también. Entonces este es un ejemplo de tiempo extendido dentro del mundo cinematográfico.
Veamos a continuación el siguiente ejemplo. We'll be in San Francisco till Wednesday. Yeah. What? En esta secuencia vamos a ver un conjunto de recursos que ya hemos comentado. Por ejemplo, comenzamos con el hecho de que la película se hace una gran elipsis para dar a entender que ha transcurrido el tiempo. Comenzamos con el papá del niño que se va a ir a San Francisco y desde allí con esa transición de pronto vemos, hay una toma de punto de vista del muchacho viendo a su papá. Recordemos, el punto de vista es la mirada del niño, después lo que está observando y después vemos otra vez el plano donde se ve el niño observando. Entonces aquí tenemos la ley del punto de vista. El padre se retira y después el niño se va a pescar y para ello se muestran, por ejemplo, un taburete que él coloca para poder recoger la maletica donde tienen todos los implementos, la caña de pescar, el sándwich, para dar a entender de que se va a tardar tiempo en el lago, y después se hace un match cut o emparejamiento gráfico en donde está la maleta dentro de la casa y la maleta dentro del vehículo. Aquí tenemos un cutaway, al prender el vehículo las aves vuelan y después vemos detalles de cómo el niño se esfuerza para poder manejar, por ejemplo, la palanca. Comienza el vector en direccional por parte del vehículo avanzando de izquierda a derecha, vemos distintos planos del niño trasladándose y después vemos un vector convergente correspondiente a otro vehículo que va en sentido contrario a este carro, es decir, van a converger, se van a encontrar. De pronto hay una parelipsis. La parelipsis es cuando se suprimen elementos importantes dentro de la historia. En este caso se suprimió el accidente de tránsito. Se sugiere a través de otras tomas en donde vemos al papá recibiendo la llamada en San Francisco. Después continuamos con la elipsis porque se suprimen los procesos intermedios de ese trayecto de su papá hacia de nuevo a su casa y muestran detalles, por ejemplo, de un carrito de juguete en el agua, muestran el carro accidentado ya y de pronto el padre ya regresó a su casa y después abraza al niño. Se elimina todos estos procesos intermedios como por ejemplo el trayecto del papá de regreso a su casa y el tiempo que se llevó bajarse del vehículo, abrazar al niño, y también se suprime el tiempo de cuando llega ya al velorio del niño, quiere decir, o el entierro del niño. Quiere decir que hay un proceso de elipsis, se suprimieron todos estos procesos intermedios, además de parelipsis, donde se suprimió una parte importante dentro de la historia con fines dramáticos. El time lapse es un recurso gráfico para representar la transición de tiempo. Su nombre lo indica, time lapse, lapso de tiempo. Esta es una herramienta que normalmente está incluida dentro de lo que es el tiempo condensado, porque transcurre mucho tiempo de historia en poco tiempo de pantalla.
Lo cierto es que el más común de todos los time-lapses es la cámara rápida. Cuando se coloca una cámara fija mostrando por ejemplo un paisaje y se deja grabando por horas y después se muestra en pocos minutos. Este es el más conocido de los recursos de time-lapses. Sin embargo, el time-lapses abarca mucho más. Puede ser otro tipo de representación, como por ejemplo las hojas del almanaque cayéndose o un reloj que avanza rápidamente, así como también las colillas de cigarrillo de un cenicero que van aumentando o la botella de licor que va bajando a medida que va avanzando. Entonces, todos estos son recursos también conocidos como time-lapses. ¿Por qué? Porque son gráficos y da a entender que ha transcurrido el tiempo. Este ejemplo que estamos viendo a continuación corresponde a la saga de la película Crepúsculo y es un ejemplo de un time-lapses en donde no se utiliza la cámara rápida. Vemos cómo la cámara va haciendo un traveling alrededor del personaje de la protagonista y cada vez que pasa por detrás de ella se logra observar lo que ella está viendo a través de la ventana y no es más que van cambiando la temporada o va cambiando la época del año. Esta forma de hacer transición de tiempo, además de ser un elipsis, es también un time-lapses. Recordemos que el time-lapses es una imagen que da a entender, un recurso gráfico que da a entender que ha transcurrido el tiempo. Dentro de una producción cinematográfica o televisiva siempre existe lo que se conoce como los errores de continuidad o errores de raccord. No es más que la incongruencia que existe entre una toma y otra porque fueron grabadas o filmadas en momentos distintos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se hace un corte de plano. Recuerden que en el cine usualmente se trabaja con una sola cámara y cuando vemos, por ejemplo, a dos personas dialogando y vamos de un ángulo a otro o de un plano a otro, es muy común como algunos elementos pueden cambiar haciendo de que se vea esta incongruencia. Por ejemplo, una persona que tenga en un plano entero un vaso en la mano derecha y en el plano medio salga con el vaso en la mano izquierda. Estos errores son muy comunes, por eso hay una persona dentro del equipo de producción que se encarga de evitarlos o de reducirlos al mínimo. Esta persona es el script, que es el conocido también como el continuista. Esta persona se tiene que estar encargando de escribir todos los detalles. Por ejemplo, si una persona en la escena 2 de la película habla con un celular y en la escena 6 va a hablar otra vez por celular y en el momento cuando se vaya a buscar el celular no se consigue y se le da otro, entonces va a haber ya aquí un error de continuidad porque en teoría este individuo tiene un celular determinado y esto, por muy tonto que parezca, se convierte en un error de raccord. Entonces el continuista o script tiene que estar anotando todos estos elementos, desde la vestimenta, los implementos que utiliza cada individuo, hasta la posición en donde está. Por ejemplo, hacia dónde se dirige, qué tiene en la mano, qué tiene en la otra mano, cómo movió. Por ejemplo, una persona va a abrir una puerta, se dirige a abrir la puerta y cuando va a extender la mano derecha, cuando hacen el siguiente plano, un plano más cerrado, la que extendió es la mano izquierda. Entonces aquí vemos estos errores de continuidad. Existen muchísimos errores de continuidad en las películas e incluso hay personas que se encargan de estar pendientes de cuántos errores de continuidad tiene cada una de las películas. Lo cierto es que estos provocan estos pequeños baches narrativos porque eso muchas veces causa impacto entre las personas que lo ven porque ven que no hay una lógica en cuanto a la posición o en cuanto a la congruencia entre dos tomas distintas. La continuidad técnica se refiere a todos estos aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de realizar una producción audiovisual. Si nosotros contamos con los recursos como para poder tener equipos profesionales que nos sirvan para poder hacer toda la producción, no tendríamos estos inconvenientes o muchos de estos inconvenientes. Sin embargo, muchas veces al momento de hacer una producción trabajamos con más de un equipo, sobre todo en el área de la televisión, y utilizamos distintos tipos de equipos. Por ejemplo, distintos tipos de cámaras. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de producción hay que procurar que todas las cámaras tengan la misma marca e incluso la misma calidad. Puede variar entre una cámara y otra, puede variar mucho la calidad. Del mismo modo podría variar lo que viene siendo el tratamiento del color o la óptica de la cámara. Todo esto influye, es decir, que si nosotros grabamos o
filmamos una película o una producción televisiva con distintos tipos de cámaras, bien sea porque las grabamos en el mismo momento o bien sea porque las grabamos en distintos momentos, tenemos que procurar de que las cámaras tengan cierta relación o cierto balance entre todas ellas. Existen varios aspectos técnicos que tienen que ver con la luminosidad interna de la cámara. Por ejemplo, el balance de blancos. El balance de blanco es que la cámara necesita que uno como ser humano le diga cuál es el blanco para que ella lo tome como referencia. Algunas cámaras manejan un automático y ella automáticamente hace un balance de blanco tan pronto se prende la cámara. Sin embargo, muchas de estas, sobre todo profesionales, se procura colocar una cartilla delante de la cámara y se aprieta un botón para que se genere lo que se conoce como el balance de blanco. Ese es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta para que la cámara tenga el conocimiento de cuál es el blanco y por supuesto ya manejar mejor el color. El segundo aspecto son las barras de colores. Existen también unas barras que normalmente cada una de las cámaras la tiene, con el cual se pueden calibrar los colores al momento de hacer una producción con distintos tipos de cámara o con distintas cámaras. Justo el director o el encargado de las cámaras se va a estar calibrando cada uno de estos equipos para que todas tengan el mismo procesamiento del color. Otro aspecto a tomar en cuenta es la luminosidad o la iluminación presente en la escena. Existen escenas que están iluminadas, por ejemplo, en exteriores donde están iluminadas con la luz del día, escenas donde están nubladas, escenas donde están iluminadas bajo luz artificial. Y entonces cada uno de este tipo de iluminación, e incluso no solo por el ambiente, por ejemplo, iluminación externa o iluminación natural, iluminación interna artificial, sino que también los tipos de iluminación, tipos de bombillas, iluminación fluorescente, iluminación incandescente o iluminación LED, cada una tiene unas tonalidades o un tipo de calor o unos niveles de calor. Para ello es necesario que nosotros manejemos la cámara y tratemos de ver cuál es el tipo de iluminación existente para que la cámara tenga unas buenas tonalidades de iluminación. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros utilizamos un filtro que viene en la cámara para iluminación de luz de día y lo hacemos con luz artificial, por ejemplo, fluorescente, podrían generar tonalidades distintas, es decir, podrían ser imágenes azuladas, imágenes rojas, imágenes amarillentas, todo esto por utilizar un filtro indebido. Entonces, para evitar este inconveniente es necesario tomar en cuenta cuál filtro vamos a utilizar dependiendo de la iluminación. Así como también para el balance de blanco, para la iluminación también existe un automático en muchas de las cámaras. Pero en el caso del trabajo profesional se procura no dejar todo esto en manos de la cámara, sino que también hacer una calibración manual para poder manipular o manejar en sí lo que es el tono de la iluminación. Entonces, repito, los aspectos técnicos, la continuidad técnica es procurar de que las cámaras tengan un mismo color, una misma iluminación, para evitar unos errores de continuidad al momento de ensamblar estas tomas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con una cámara calibrada bajo un tipo de iluminación y un tipo de color y lo combinamos con otro tipo, podremos crear esta incongruencia técnica. Entonces, para evitar todo esto inconveniente, repito, tenemos que tomar en cuenta: 1, el balance de la cámara; 2, las barras de colores cuando son necesarias; y 3, lo que son los filtros de iluminación. En cuanto a la calidad técnica de audio, hay que hablar sobre todo lo que son estos equipos para poder recoger los audios, sobre todo los micrófonos. Recordemos que no todos los micrófonos son profesionales y no todos captan el audio como es debido. Estos micrófonos que regalan, por ejemplo, con los equipos de DVD que utilizaban para karaoke, evidentemente son micrófonos que, además de liviano, que se pueden notar, no son de calidad como para poder procesar el audio de alta calidad como es necesario. Muchos de estos micrófonos no te dan la verdadera tonalidad de la voz de los individuos. Por otro lado, están también propensos a que se metan señales inalámbricas de otros sistemas. No voy a explicarle todo lo que viene siendo la señal inalámbrica, pero déjenme referirle que muchas veces, por ejemplo, hay algunos micrófonos que tienen una misma frecuencia, como por ejemplo para las emisoras de radio. Y entonces ustedes pueden estar hablando y realmente lo que se está grabando es una emisora de radio. ¿Por qué? Porque cercano en el entorno hay una emisora de radio que está bajo la misma frecuencia. Del mismo
mismo modo, le explico esto rápidamente, lo que viene siendo que esto es un error muy común al momento de trabajar con micrófonos profesionales, es decir, no tanto con estos micrófonos económicos, sino micrófonos profesionales. Por ejemplo, la máquina Sennheiser. Sennheiser tiene unos micrófonos inalámbricos y trabaja con ciertas frecuencias, pero una cantidad de frecuencias. Sin embargo, si dos micrófonos tienen la misma frecuencia, pueden causar un choque. ¿Y esto por qué ocurre? Porque sencillamente hay dos micrófonos lanzando una frecuencia, lanzando lo que capta de voz desde dos señales distintas. Y si nosotros, por ejemplo, yo estoy agarrando a una persona, entrevistando a una persona o grabando a una persona, y en otra parte, cerca de allí, están grabando a otra persona con el mismo micrófono, pero son las mismas frecuencias, al momento del receptor llegan las dos frecuencias y chocan, provocando una distorsión del audio. Entonces, para evitar estos inconvenientes, al momento de trabajar con estos micrófonos, con las frecuencias, con micrófono inalámbrico, hay que procurar de que no tengan la misma frecuencia, es decir, que tengan frecuencias separadas, para evitar estos choques de audio que dañan la grabación. Otro aspecto a referirse desde el punto de vista de continuidad técnica de audio es al momento de recoger los diálogos de la escena. Es muy difícil evitar todos los inconvenientes que puedan haber en el entorno, como por ejemplo, si estamos en un lugar donde esté lloviendo y de pronto estemos grabando la escena y se puede escuchar la lluvia y de pronto la siguiente toma. Recordemos que el diálogo puede ser grabado por ejemplo, con una sola cámara puede ser grabado. Por ejemplo, una persona dice su parte del diálogo, después la otra persona dice su parte del diálogo y después se ensambla. Bueno, imagínense una parte del diálogo donde esté lloviendo y la otra parte no esté lloviendo, y resulta que ese sonido ambiente se va a meter. O pongamos otro caso, mientras está hablando una persona, un gato cercano de ahí comienza a maullar, pero durante todo el diálogo de esta persona. Entonces, cuando hagamos el ensamblaje de los dos diálogos, entonces, mientras habla esta persona no se escucha nada, pero cuando habla la segunda persona se va a escuchar un gato. Y cuando vuelve a hablar la primera persona, no se escucha el gato. Y entonces así se va a ver estos problemas de continuidad por el hecho de que se metió un sonido ajeno a el que nosotros estábamos usando en escena. Bueno, eso ocurre muy común. Es muy común que los sonidos en nuestro entorno puedan afectar la continuidad de audio. Para evitar esto, por supuesto, hay que procurar: uno, utilizar micrófonos que capten bien la escena, y dos, poder evitar estos sonidos externos que afectarían lo que es la continuidad de audio. El montaje audiovisual tiene dos grandes brazos: la continuidad y el ritmo. El ritmo cinematográfico es cuando se combinan todos estos recursos audiovisuales para generar un pulso acorde a los propósitos de cada una de las escenas o de las películas. Ante esta situación, el ritmo cinematográfico tiene tres grandes raíces. El ritmo narrativo es cómo se va contando la historia. Por supuesto, el texto, el guión, los diálogos tienen aquí una predominancia. El ritmo musical, que es la música que acompaña el pulso de cada una de estas escenas. Igual modo, el ritmo visual, que es a través de la variación de planos o del movimiento, bien sea de la cámara o dentro del encuadre, que generaría también otro tipo de ritmo. Todas estas tres grandes raíces se concatenan en lo que sería el ritmo cinematográfico. Existen cuatro tipos de ritmo cinematográfico. El primero es el ritmo analítico, en el cual se combinan tomas muy cortas para dar una sensación de aceleración, de un ritmo dinámico. Del mismo modo, se podría usar pocas tomas, pero con mucho movimiento, bien sea de la cámara o de los elementos dentro del encuadre. El segundo tipo de ritmo es el sintético, en el cual se combinan tomas muy extensas que generan la sensación de tranquilidad, generan la sensación de poco dinamismo y suelen expresar sensualidad, monotonía y hasta poesía. Después tenemos el ritmo progresivo, en el cual se va incrementando el tiempo de duración de las tomas, o al revés, es decir, se va disminuyendo el tiempo de duración de las tomas. En ambos casos, supongamos, cuando se reduce el tiempo de duración de las tomas, nosotros vamos a ver cómo se va generando de manera mecánica una aceleración del ritmo. Es decir, mientras venimos de unas tomas más largas a unas más cortas, se genera una aceleración del ritmo. Esto estaría dentro de este ritmo progresivo. Viceversa, o de la forma contraria, sería cuando se va
aumentando el tiempo de duración de las tomas, es decir, que vienen de tomas muy cortas y se van aumentando el tiempo de duración progresivamente, entonces generaría de forma mecánica una desaceleración del ritmo. En ambos casos es un ritmo progresivo, es decir, aumentando o disminuyendo la aceleración. Después tenemos el ritmo arrítmico, que no es más que la combinación de trozos o planos que pueden durar mucho tiempo o poco tiempo. Es decir, que hay una combinación tanto de partes aceleradas como partes desaceleradas. Es decir, no hay una tonalidad precisa, no hay una aceleración fija o una desaceleración fija, sino que existe una combinación variada de este tipo de aceleración generada por la reducción o el incremento del tiempo de duración de las tomas. Como podemos observar, el tiempo de duración de la toma se podría decir que es el corazón del ritmo. Esto viene heredado de lo que es el ritmo visual. El tiempo de duración de la toma va a influir mucho en lo que va a ser que la sensación de aceleración o desaceleración. Por ejemplo, tomas muy cortas, una detrás de la otra, generan este sentido de aceleración, un ritmo acelerado, mientras que tomas prolongadas van a sentirse como con un ritmo desacelerado. Entonces, o de baja aceleración. Entonces, tomando en cuenta esto, también tenemos que observar que el contenido que pueda tener cada uno de los planos o de las tomas puede influir en el tiempo que va a durar cada una de estas tomas. Por ejemplo, un plano general como plano de establecimiento, donde hay muchos elementos dentro de ese plano, es importante que dure más tiempo para poder digerirlo que unos planos más cerrados. En el caso de los planos de detalles, cuando es un inserto donde hay información muy importante y extensa a ver dentro de un inserto determinado, un plano de detalle, por supuesto que va a durar más tiempo que otros planos. Una toma en movimiento muchas veces es más prolongada que una toma estática. Una toma de un elemento desconocido que se vea por primera vez en la pantalla, por ejemplo, un extraterrestre que se ve por primera vez en una película, ¿cómo es ese extraterrestre? Necesitaría más tiempo en pantalla que un elemento que sea conocido. Un elemento que sale por primera vez en pantalla necesita más tiempo que un elemento que sale por segunda, tercera, cuarta vez dentro de la película. Y así sucesivamente vemos que cada uno de estos planos va a requerir más tiempo en cámara, es decir, durar más tiempo en cámara que otros tipos de planos. Entonces ya esto va generando un ritmo. ¿Por qué? Porque hay elementos que duran más tiempo en pantalla que otros. Otra cosa que tiene que ver con el ritmo. Las pausas, los silencios son muy importantes, y dentro de toda esta alternabilidad de velocidades existe lo que se conoce como el descanso. El descanso es cuando una película es muy cómica, por ejemplo, y necesitamos momentos para descansar de tanta risa, o necesitamos descansar de tanto estrés que puede generarnos una película de suspenso o una película de acción. Entonces, no todas las películas tienen que tener acción desde el principio hasta el final, no todas las películas tienen que asustar desde el principio hasta el final, no todas las películas tienen que hacer llorar o reír desde el principio hasta el final. Tiene que haber un momento de lo que se conoce como el descanso. Otro aspecto a tomar en cuenta dentro de lo que es el ritmo son las transiciones que van de una escena a otra. Recordamos que existen transiciones mucho más marcadas, como serían el fundido, la disolvencia a el corte. Entonces, dependiendo de cada una de estas transiciones, puede sentirse como un ritmo más rápido o un ritmo más acelerado. Por ejemplo, un fundido tiene un final muy marcado dentro de una escena, y de un fundido a la siguiente escena, entonces estaríamos hablando que un ritmo mucho más lento que si fuese por corte o por disolvencia. En estos casos vemos como las transiciones también tienen un ritmo de transición. Vamos a hablar ahora de los elementos sonoros. Dentro de la industria del cine existen 4 elementos sonoros, que son la música, los efectos, el silencio y la palabra. Los 4 elementos buscan darle apoyo a la historia desde el punto de vista narrativo. Por ello, vamos a encontrarnos diferentes formas de aplicarlo. En primer lugar, tenemos que saber diferenciar cuál es el principal objetivo dentro de una película de los elementos sonoros. Es darle realismo, es tratar de mostrar de que las cosas se están llevando a cabo como en teoría debería ocurrir en un hecho que ocurra en la vida real. Por ejemplo, si nosotros escuchamos un disparo de alguien que acciona su arma, nosotros deberíamos escuchar lo que para nosotros es el sonido de un disparo.
Del mismo modo, entonces esto sería un sonido real, el sonido propio de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y la idea de crear los elementos sonoros, de aplicar los elementos sonoros, es sencillamente acompañar ese sentido narrativo y realista de todas las historias. Segundo aspecto que debemos mencionar es el sonido diegético. El sonido diegético es el que transcurre dentro de la escena. Pongamos, en la película Titanic, ahí se utiliza la banda sonora. Es una música que no se que podemos escuchar nosotros como espectadores, pero no lo escuchan los personajes. Los personajes no saben que se está escuchando esa música porque es propia de la banda sonora. Sin embargo, hay música que sí se escucha, que la escuchamos tanto nosotros como espectadores como los personajes, como por ejemplo los violinistas tocando mientras el barco se hundía, o las fiestas que se hacían dentro del barco donde los protagonistas bailan. Entonces, en estos casos nosotros estamos viendo sonidos diegéticos porque son propios de la escena. Volviendo al ejemplo del disparo, si se acciona un arma, ese sonido, ese disparo es diegético porque se está accionando un arma y se está escuchando el sonido de la explosión dentro de la escena. Entonces ese sería el sonido diegético. Por último, vamos a hablar del sonido dramático, y no es más que en algunos momentos el realismo que queremos mostrar como objetivo dentro de una película, nosotros tratamos de bajarle, es decir, la intensidad para darle más sentido al sonido dramático. Por ejemplo, si hay un intercambio de disparos o un enfrentamiento en un sitio y de pronto se escuchan, por ejemplo, los disparos, y de pronto se dejan de escuchar los disparos y comienza a escucharse el latido del corazón de uno de los personajes que están dentro de la escena, definitivamente en la vida real el latido del corazón no se va a escuchar más fuerte que los disparos, pero este sentido lo que se quiere es dar a entender a lo mejor el nivel de susto que pueda tener esta persona atrapada en un intercambio de disparos. Entonces allí estaríamos hablando de un sonido dramático, donde se busca darle dramatismo a la historia a través de la utilización de los sonidos. Entonces el sonido dramático y el sonido real prácticamente tienen que estar haciendo un juego para determinar el director qué prefiere colocar, si es el sonido real o el sonido dramático. Ok, pero ahora veamos desde el punto de vista real. Para nosotros, ¿qué es un sonido real? Ya les decía, un disparo es un sonido real. Cuando un carro frena es un sonido real. Un silbato, unos aplausos, todo eso son sonidos reales. Sin embargo, hay cosas que para nosotros son sonidos reales pero que no existen, como por ejemplo, cómo suena un sable láser de la película de la Guerra de las Galaxias. Eso no existe, está en la ciencia ficción, pero todos conocemos cómo suena. Ese es el sonido real que el director creó, y para nosotros un sable láser suena de esa forma. Del mismo modo, cómo se disparan los láser. ¿Cómo suenan los láser? Si en la vida real uno acciona un láser y no se escucha nada, pero si nosotros tenemos una película en donde cada vez que las personas vayan a disparar con su arma láser y no se escuchara nada cada vez que saliera un rayo, para nosotros no tendría sentido la película. Entonces, para la realidad, entre comillas, o mejor dicho, realidad de cine, así suena un arma láser, así suena un sable láser. Vámonos a otro ejemplo. En el espacio no se transmiten los sonidos. ¿Por qué razón? Porque es un vacío. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, una nave en el espacio y que en la Guerra de las Galaxias se escuchen sonidos propios de cómo pasan esas naves, para nosotros así suenan las naves. Pero si nos vamos a la realidad, y no cinematográfica, sino realidad, nosotros no escucháramos nada. La película Gravity, por ejemplo, se trata sobre unas actividades en el espacio, es decir, está Sandra Bullock en el espacio y el director utiliza magistralmente el silencio como uno de los elementos sonoros al momento de mostrar ciertas acciones dentro del espacio. En otras partes de la película se utiliza como si fuera la radio, las comunicaciones internas entre los astronautas o entre los astronautas y Houston, pero en algunas partes sencillamente es silencio. ¿Por qué? Porque en el silencio, porque en el espacio no hay ningún tipo de sonido y por ende la utilización allí sí es un sonido real. Pero si nos vamos al ejemplo de la Guerra de la Galaxia,
sí se escucha todo, se escucha disparos, se escucha movimientos, es decir, cómo pasan las naves y así sucesivamente, es decir, de que el sonido real para nosotros, entre comillas, repito, porque sería sonido real cinematográfico, es de esa forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay sonidos que sencillamente no existen y que se han creado para que en la industria del cine para nosotros sea la realidad. Y vamos a un caso más común, como son los disparos. Yo decía que si se escucha un disparo, normalmente en el cine el sonido del disparo es impactante, es amplificado, porque en la realidad un disparo se oye seco, ¡pah! Es un sonido muy seco, pero en el cine cada vez que alguien acciona un arma el disparo es estruendoso, y esto es porque se necesita causar un impacto emocional a través de la amplificación de ese sonido. Entonces para nosotros tenemos que estar conscientes que existe un sonido real de nosotros en la vida cotidiana y un sonido real del cine. Lo que para nosotros suena en la realidad como un disparo, en el cine se va a escuchar mucho más estruendoso. Entonces, quiero que entiendan esta parte. Repito, estos tres primeros conceptos que serían el sonido real, sonido diegético y sonido dramático, y lo concerniente a lo que es los cuatro elementos sonoros que se pueden utilizar en el cine, que son la música, la palabra, el silencio y los efectos. Como ya habíamos visto en clases anteriores, en el caso del cine, usualmente muchos de estos elementos se colocan en postproducción, sobre todo los efectos y por supuesto la música. Incluso la música diegética, que para nosotros sería la música diegética, por ejemplo, los violinistas del Titanic se colocan en postproducción. Aunque salgan ellos tocando, realmente ahí no se está grabando el sonido que se va a colocar posteriormente en la película. Normalmente se utilizan al momento de la grabación, por supuesto, los micrófonos para que los personajes conversen e interactúen, pero lo que son los sonidos, como son efectos y músicas, normalmente se colocan en postproducción para poder complementar la película. Esto normalmente es en el cine. En la televisión, dependiendo del género, por supuesto, se utilizarían en escena o en postproducción también. Pero, repito, normalmente todos estos elementos se incluyen en la postproducción para poder manejarla o manipularla de una mejor manera. Sobre todo, bueno, ya hablando de lo que es la música, cuando hablamos de la banda sonora, evidentemente no es que se va a estar escuchando la banda sonora mientras se filma la película, sino que eso se coloca posteriormente. Los elementos sonoros tienen propósitos determinados, pueden ser muy variados. Cuando hablamos de la palabra, podemos conseguirnos tres tipos de palabras: el diálogo, el monólogo y la voz en off. El diálogo es la conversación entre dos o más personas. El monólogo es cuando se cuenta la historia con alguien que aparentemente no está en la historia o podría estar como contándolo hacia una tercera persona. Dentro del monólogo entra el monólogo narrado, que es cuando el narrador de una película cuenta parte del drama de esta película. Y finalmente tenemos la voz en off, cuando es la voz interna del individuo, cuando la persona, por ejemplo, está pensando dentro de la historia. Esos son los tres tipos de uso del diálogo. Sin embargo, en cuanto a los efectos, música y silencio, nosotros nos vamos a conseguir una cantidad de funciones o una cantidad de propósitos muy variadas. Voy a hablarle específicamente de para simplificar, cuatro funciones de cada uno de estos elementos sonoros. Las cuatro serían función narrativa, función identificativa,
función rítmica y función expresiva. Comencemos con la música. Cuando hablamos de funciones de la música, nosotros nos vamos a conseguir dos tipos de música. Puede ser música diegética, que se cante dentro de la historia, por ejemplo en la película Rapsodia Bohemia, cuando Freddie Mercury canta, estamos hablando de un sonido diegético y es una música diegética. Pero cuando se utiliza una banda sonora, normalmente esa banda sonora busca otros propósitos, no mostrar que también canta el intérprete, sino mostrar, por ejemplo, la tonalidad emotiva de la historia o acelerar el ritmo. Entonces esos son los cuatro propósitos que les estoy mencionando. El primer propósito es el de identificativo. Hay músicas que identifican lugar o identifican a un personaje. Por ejemplo, un mariachi identificaría México, un flamenco identificaría España, un tango identificaría Argentina, o podemos utilizar música que no sean tan cliché como sería un mariachi, un flamenco, un tango, que podrían identificar ciertas regiones. Asimismo puede identificar a personajes determinados. Hay una música que identifica siempre a Darth Vader cada vez que sale, o en la película Tiburón hay una música que se escucha tan 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 tan. Esa música, cada vez que el tiburón estaba cerca, identificaba al personaje. Entonces esta es una música identificativa. Podemos hablar de música narrativa cuando parte de la música cuenta lo que está ocurriendo, bien sea porque la música tenga letra y cuenta lo que ocurre, como en el caso de los musicales, o porque en cierta forma representa o da a entender que ha pasado algo. Si por ejemplo escuchamos a una persona diciéndole a su pareja que si quiere casarse con ella y no se pone más nada, sino que de pronto se escucha la marcha nupcial, entonces ya entendemos que las personas finalmente se casaron, que les respondió que sí se iba a casar. Eso es una función narrativa. Lo mismo del ejemplo de la música de Tiburón. Cuando se escucha la música de Tiburón, están diciendo, no solo identifica al tiburón, sino que están diciendo de que el tiburón está en la escena, es decir, está narrando que están en peligro, que hay un peligro y que está en escena. Eso es función narrativa. Después vamos a la función expresiva. La función expresiva es cuando tiene que ver con las emociones, alegría, tristeza, suspenso, miedo, todo esto. Volvemos al ejemplo de Tiburón, y esta música, además de ser identificativa y narrativa, también es expresiva, porque la gente siente miedo, el espectador siente miedo cuando sabe de que el tiburón puede atacar. Y en el caso de esa música expresiva, podría representar cualquier cosa, repito, puede representar cualquier emoción. Finalmente tenemos la función rítmica, y este es para darle el ritmo de la historia. Si escuchamos una música lenta, tendremos un ritmo lento. Si escuchamos una música muy rápida, tendremos un ritmo rápido. Y esto, recuerden, cuando hablamos de ritmos, hablábamos muy bien de lo que viene siendo el ritmo musical, y esto precisamente va a influir mucho en el ritmo de la historia. Siguiendo con los propósitos, seguimos con los propósitos de los efectos. Los efectos tiene también las mismas cuatro funciones. Identificativa: si nosotros escuchamos un disparo, por supuesto identifica el disparo. Si escuchamos, por ejemplo, aviones y tazas de café y cubiertos y gente conversando de fondo, nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en la cafetería dentro de un aeropuerto. Entonces, o por ejemplo escuchamos sonidos de vacas, de cochinos, de caballos, de pollos, gallinas. Todo esto identificaría a una granja. Son sonidos identificativos del lugar, y puede identificar también personajes. Por ejemplo, el sonido de campanita en la película Hop, o también el sonido del tic-tac del cocodrilo que se tragó el reloj, identifica a ese personaje. Entonces vemos cómo el efecto puede identificar a determinados personajes. Seguimos con la parte narrativa, efecto narrativo. Si nosotros, por ejemplo, escuchamos un disparo, un quejido de una persona, una ambulancia, posteriormente escuchamos que el sonido del corazón, y de pronto el aparato que marca si está vivo, y de pronto se escucha el pitido, el famoso pitido que se escucha como que murió la persona. No necesitamos ni siquiera verlo, solo escuchándolo podemos ya tener una narración que nos están contando parte de la historia. En el caso de Darth Vader, volviendo al ejemplo de Star Wars, Darth Vader tenía un sonido que identificaba, como era la respiración. La respiración, cada vez que escuchamos la respiración sabíamos que Darth Vader estaba en escena. Entonces, repito, identificativo, narrativo, expresivo, la parte emocional,
por supuesto, efectos que te generen la parte emocional, llantos o alegría o de pronto silbatos, o sea, aplausos, todo esto en la parte emocional, y rítmico porque te genera, por supuesto, también un ritmo, el galopar de un caballo, la aceleración de un vehículo. Entonces vemos unos ritmos que pueden ir en aceleración, en desaceleración, ritmo métrico, por ejemplo, el tic-tac de un reloj que va a ser siempre del mismo modo. Entonces aquí vemos el ritmo. Entonces vemos cómo se cumplen los cuatro. Y finalmente tenemos el silencio. El silencio con los cuatro elementos también podríamos decirlo. Por ejemplo, desde el punto de vista identificativo del lugar, el espacio de la película Gravity se muestra con un silencio. Entonces aquí vemos cómo identifica al lugar. Identifica a un personaje. Vamos a ver a continuación un ejemplo de la película Babel, en donde una sordomuda entra en una discoteca. Como podrán darse cuenta, el director, cada vez que pone la toma de punto de vista del personaje, estamos viendo cómo esta persona no se escucha nada, y cuando los muestran el contraplano, es decir, muestran al personaje observando, que es la sordomuda, se escucha lo que se está escuchando dentro de la discoteca. Entonces aquí vemos esta alternabilidad. Veámoslo a continuación. Ok, en el caso de esto es identificativo del personaje, como es una sordomuda no escuchamos nada, es silencio. Y en el caso del punto de vista narrativo, por ejemplo, una persona le pregunta a otra, ¿cómo sigue tu mamá? Y de pronto no dice nada y diga a la persona, lo siento. Entonces ya allí estamos hablando que el silencio, sin necesidad de la palabra, te está narrando una historia. Hablando desde el punto de vista rítmico, evidentemente el silencio solamente no va a expresar nada. El silencio es el único elemento que necesita de los otros para poder cumplir con sus funciones. Entonces, cuando hablamos de silencio, si nosotros vemos, por ejemplo, escenas donde hay audio y no hay audio, entonces aquí estaríamos viendo un ritmo. Dependiendo de cómo lo manejen, se va a generar el ritmo. Pero evidentemente necesitamos de los otros elementos sonoros para poder generar ritmo. Y finalmente, desde el punto de vista expresivo, por ejemplo, el dolor de esta frase donde diga lo siento, ya generaría ese sentimiento. Entonces estaríamos hablando las cuatro funciones de los elementos sonoros. Bueno, y si vamos a hablar de las transiciones entre escenas en donde se utilice el recurso del sonido como para hacer la transición. Comencemos con las metáforas auditivas. En algunas oportunidades nos encontraremos sonidos al final de una escena que pueda servirnos para hacer la transición a la otra escena, o incluso unas transiciones dentro de una misma escena. Por ejemplo, el grito de una mujer y el silbato de un ferrocarril. Esto es un tipo de metáfora auditiva que se utilizó como recurso a través de la similitud de los dos audios. Esta es una forma de transición. Ahora hablemos de dos transiciones bien conocidas, así como existía el corte, el jump cut, el mash cut, el smash cut, es decir, todo esto, también existe el J-cut y el L-cut. En el caso de L-cut o corte en L, es un tipo de transición que lo que busca es utilizar el sonido para hacer esa transición de una escena a otra o de una toma a otra dentro de una misma escena. Y consiste, en el caso del corte en L, es que el audio de la toma o escena A se seguirá escuchando al comienzo de la imagen, es decir, al comienzo de la toma B. Entonces se sigue escuchando el audio y comienza la escena B y se sigue escuchando el audio. Entonces vamos a ver un ejemplo de corte en L.
No hacía falta que nadie me hablara de Tony Pro. No, ¿qué hacía falta saber? Sabía suficiente. Y ahora vamos a ver el corte en J o J-Cup. Es cuando el audio de la escena B comienza a escucharse antes de que finalice la escena A. Entonces es un tipo de transición en el cual está todavía terminando la escena A y ya se comienza a escuchar el sonido de la escena B. Ese es el otro tipo de transición. Estaba tan preocupado de que el tipo lo fuera a sacar que después de que le ordenó a Sally Box que lo estrangulara, hizo que lo metiera en una puta trituradora de madera. Así no tendría competencia, ni siquiera desde la tumba. Está fuera de control. ¿Qué se puede hacer con una persona así? Tiene la mano en el bolsillo de todos y sacude a las compañías transportistas, ¿te lo imaginas? Ok, muchachos, y hasta aquí las clases de montaje audiovisual concerniente a todos estos recursos audiovisuales necesarios para crear un mensaje. Espero que les haya gustado, espero que lo aprovechen muy bien y por supuesto estaremos más adelante dando clases de otros aspectos dentro de lo que es el montaje en el cine y la televisión.